Gloria a Jesús. Versículo 2 en adelante. Aleluya. Vamos a leerlo del versículo 1 para entenderlo más. Lo leemos en reverencia en el nombre de Jesucristo. Dice así. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Escuche bien, porque esto es lo que va a despertar el entendimiento a la palabra profética que vamos a leer en otros pasajes. Amén. Dice: no andando con astucia, ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir leyendo un poquito más. Pero si nuestro evangelio, en el versículo 3, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, amén, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. Hasta ahí no vamos a leer. Todo, si leemos, te explica muy lindo, y podemos seguir, vamos a leer todo el capítulo, pero tenemos mucho para leer ahora. Vamos a orar. Amén. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todo lo hermoso que vivimos hoy. Ahora viene un mensaje, Señor Jesús, que realmente es profético, Señor Jesús. Realmente es profético, Padre amado, y nos das esa herramienta, Señor, para que podamos nosotros ser libres de todo tipo de acechanza, Señor, o cacería que hay, Señor Jesús, hoy en día. Señor, como si fueran presas fáciles, como si fueran simples animalitos. Hoy en día mueren espiritualmente tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento a través de esta palabra, Señor Jesús. Nos des, Señor Jesús, la manera de poder comprender, y que estos hermanitos que hoy se bautizaron reciban y sean marcados este día. Ese día que fui bautizado, ese día que circuncidaste mi vida, ese día que cambiaste mi vida, ese día que me perdonaste, que me lavaste, ese día recibí un mensaje de poder, ese día comprendí cómo debo andar, ese día entendí por qué es que debo andar de la manera que me pide tu palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Poder entender lo que está sucediendo en este tiempo, en lugares que quizás, dice, hay personas con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Aleluya. Y con astucia, como dice esta palabra, con astucias que quizás no son agradables. Hoy en día están actuando estas cosas, y te pedimos, Señor, que con tu palabra nos hagas un despertar especial para que salgamos con total confianza. Señor, ellos salen a la cacería para muerte, nosotros saldremos a pescar hombres para vida. Aleluya. Hecho está todo en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Tomen asiento en el nombre de Jesús. Es una introducción nomás que quiero hacerle leer. Esto se expresa con hermosas palabras, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Está hablando que nuestra parte humana, nuestra personalidad, debe renunciar a todo lo oculto y todo lo que realmente es vergonzoso. Quizás no con el incrédulo, es vergonzoso quizás con aquel que está bajo la luz de la palabra, porque ahí se ve todo. Allá no te va a ver nadie, pero en la palabra de Dios es la que te descubre. Dentro de la familia en Cristo se descubre todas las cosas. Amén. Entonces dice, no andando con astucia. Amén. Está hablando
está haciendo, digamos, hincapié en algo especial. O sea, está hablando con hermanos en esta carta, haciéndoles saber que nosotros renunciamos a esas cosas. Que nosotros renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, a las astucias. ¿Por qué los reprende de esa manera? Con sutilidad, le dice, ¿no? Dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos da a entender como que la conciencia humana no es mala. Dios nos dio una capacidad de poder razonar bien. Es el hombre que a veces por manipular y usar su propia vida la destruye y la capacita para otras cosas vergonzosas. Le da capacidades para realizar otras cosas que no son agradables delante del Señor. Entonces, dice el Señor, a toda conciencia humana delante de Dios. Ninguna conciencia humana se puede poner delante de Dios si realmente está agradable a Dios, porque sería un tonto. Usted sabe que cuando un sacerdote se acercaba impuro delante de la presencia de Dios, delante de la Shekinah, o sea que se manifestaba el poder de Dios ahí en el altar, ellos morían. O sea, prácticamente es un acto de una tontera acercarse al Señor de esta manera. Amén. Uno no debería, pero algunos a veces por necedad, por no sé, la verdad que un atrevimiento, pero eso causa muerte espiritual, porque no se juega con Dios. Hoy no caen físicamente delante de su presencia, hoy caen espiritualmente. Hoy varones que juegan con la palabra de Dios, juegan con el Evangelio, ¿por qué lo ve que puede tener práctica o no? Puede tener habilidad de hablar o de enseñar o lo que sea, pero usted huele algo y hay ciertas cosas que él no puede, hay ciertas cosas que sí lo perdoné y no lo puede mirar. No tiene la capacidad de Dios. Sí hay que ayunar, no puede ayunar. Sí hay que, pero no puede. Sí que sabe, pero no hace. Porque cuando se jugó con las cosas del Señor, hay una muerte espiritual. En aquel tiempo sonaban las campanillas que se ponían cuando entraban al lugar santísimo, caían muertos, dice, cuando esa persona no estaba santificada. Hoy en día no hace ruido las campanillas, su testimonio hace ruido. Y eso es lamentable. Y nosotros no estamos para odiarlos, sino al contrario, rogar misericordia para que Dios pueda levantarlos, aunque sea para la salvación. Porque Dios es un Dios justo también. Aquel que realmente sirve al Señor como corresponde, el Señor tiene su recompensa también. Pero al que no, quizás por amor o por misericordia, muchas veces siendo hijo de Dios, también lo va a rescatar, aunque sea por medio del fuego, aunque sea sufriendo mucho a veces, pero bueno, lo que más queremos es que esto es pasajero y un día estemos todos juntos, y eso es lo que anhelamos, amén. No desear la maldición de ninguno de estos varones o mujeres que hoy en día se están metiendo en los púlpitos, sino que al contrario, desear que un día nos reencontremos todos en la salvación con el Señor, amén. Pero es palabra de verdad. Entonces, sacando toda esa astucia, todas esas cosas, reprendiendo esas cosas, amén, entender que nosotros debemos andar rectamente. Y dice, pero si nuestro evangelio está aún, en el versículo 3, presta atención así entiende esta palabra, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Retrocedemos, que dice, ¿quién es el que se levanta cuando el evangelio está encubierto por culpa de nosotros? Satanás se levanta. Nosotros, al no predicar este evangelio que nosotros conocemos, un evangelio natural, genuino, que te enfrenta contra tu propia humanidad, que te llama de verdad a la santificación, que te levanta la atención, te dice, escuchame hermano, quizás no públicamente, quizás hablamos con otros hermanos más y decimos, hermano, esto debería ser así, tenés que hacer así, y no quieren, ¿me entiendes? Nosotros lo reprendemos, queremos que se levante, y eso es bueno lo que hacemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no actuamos de esa manera? Cuando no le decimos a la gente, en vez de venderle caramelos como le venden hoy en día en el púlpito, se vende golosinas, se vende. ¿Qué se dice? Dios va a restaurar tu familia, tu economía, tu casa, tu coche. El Señor vino a restaurar las familias. Todo un mensaje que no existe en la Biblia. No existe.
No existe. En la Biblia existe que Él vino a salvar, a apartar, a santificar, y que en las casas iba a haber más bien a veces discusiones y divisiones muchas veces por causa del Evangelio. Lo que nos infunde es fe, que hay testimonios que dicen que algunos, creyendo y aceptando la palabra de Dios, fueron a la casa y predicaron a sus familiares y ellos recibieron el Evangelio y fueron también bautizados y fueron salvos también. Pero eso no significa que en la palabra de Dios haya un solo mensaje dulce para conquistar a las almas. Hay que ser sincero que también te puede pasar que vas a vivir peleando y discutiendo muchas veces. Quizás no discutas, porque si vos sos un hijo de Dios, no vas a entrar en ese aire, en ese espíritu de discusión horrible. Pero sí le vas a pasar muchas veces mal. Y es necesario hablar del Evangelio verdadero, que no habla de la prosperidad económica terrenal. Yo no, porque soy hijo del rey, Tiene que dar lo mejor. ¿Me entienden? Todo eso es lo que Satanás está usando hoy en día. Satanás, el diablo, en personas que con una apariencia de piedad, para enceguecer a esos incrédulos. Incrédulo le trata a aquella persona que no cree en la palabra eficaz, que no cree en la sincera palabra, no cree, esquiva, prefiere ese mensaje manipulado con astucia, como dice acá adelante. Eso prefiere escoger y eso elige, y prefiere permanecer en eso. ¿Me entienden? Y aprovecha esa ventaja. Satanás, el diablo, hablando de la boca de esos varones o mujeres que andan ministrando. ¿Para qué? Para causar la muerte espiritual. Para que todos sean atrevidos también y se acerquen a la presencia de Dios y también caigan muertos espiritualmente. Ahora vamos a leer en Ezequiel para entender esto. Miren, mientras busco Ezequiel capítulo 12, capítulo 13. Yo voy a, mientras busca, tranquilo, le voy a comentar un poquito acerca de la historia de lo que según los eruditos grandes o que estudian las historias, ¿cómo se dice? Las historias bíblicas, ¿no? De los patriarcas, teología, analizan y dicen que la carta, el libro de Ezequiel, miren lo que dicen, que como por momentos en ciertos versículos tiene referencia con el Apocalipsis, por ahí el 21, 22 por ahí, de Gog y Magog y ahora las grandes potencias que hoy en día se van a juntar del norte, que van a hacer guerra y todas esas cosas. Tienen algunas referencias que son, digamos, que le dan una certeza de que realmente una profecía que hoy en día está llegando. Pero dice también que saca un análisis de que tiene mucha incoherencia. Y eso es lo que más me llamó la atención. Que varios se refieren acerca de Ezequiel, como que Ezequiel, el profeta Ezequiel, habla cosas como incoherentes. Como que fueran medio como... No lo pueden captar. ¿Saben por qué? Porque son hombres naturales, no son nacidos del Espíritu. Estudiaron la Biblia, pero no la escudriñaron. Porque la capacidad de escudriñar es a través del Espíritu de Dios. Y yo ahí captaba y decía, ¿por qué no pueden ver que hay cosas que coinciden con lo que hoy está pasando, con lo que pasaba en aquel tiempo en el pueblo, y hoy se refleja en estos tiempos? En Eclesiastés dice que lo que fue, será. Habla que los tiempos como que se repiten. En Eclesiastés se ocultan misterios que no son misterios en realidad, pero Dios nos revela a los hijos de Dios para entender que hay muchas cosas que van a como volver a repetirse, pero hoy en día ya no es lo mismo. Como antes se hacía por ley, hoy se hace por gracia, de corazón. ¿Me entienden? Pero se sigue haciendo. Antes apartaban, algunos capaz que medio durito ahí, pero tenía que apartar el 10%. Hoy en día no, nadie dice nada. Dios es amor. Y está el que va a abusar del Señor y el que no. El que ama tanto la obra y que está en todo y que Satanás le ofrece, no es que te voy a pagar el doble. ¿Qué me importa? Yo me voy a la iglesia. Yo no hago hora extra, yo me voy a la iglesia. No voy a perder la reunión. Hay que comprar esto y otro. Se va silbando y el otro que dice, ¿cuánto hay que poner? ¿Cuánto? El otro hermano Juancito dice, yo también quiero aportar.
Porque Dios toca nuestro corazón. Y así es. Pero constantemente andamos así. Así. Eso ya es natural. ¿Me entienden? Bueno, entonces son parecidos. Los tiempos como que se repiten. Pero tienen una diferencia. ¿Me entienden? Entonces, mire lo que sucedía en este libro. Que analizan diciendo que hay incoherencia. Como que hay cosas que no la comprenden. En el capítulo 13, y vamos a leer bastante. ¿Cuántos? 23 versículos. 23, vamos a leer, no hay nada tampoco. Miren todo lo que hay para leer y 23 versículos no nos vamos a achicar. Amén. Capítulo 13 de Ezequiel, versículo 1 en adelante, dice: en el nombre de Jesucristo, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, dice, de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? ¿Vieron vanidad y adivinación mentirosa? Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Vamos a hacer una pausa hasta ahí para no retomar, porque si no se nos va a hacer largo. Vamos a poner una pausa hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Está mandando una palabra de reprensión acerca de que había profetas que hablaban de su propio sentimiento, de su propio espíritu, no de lo que Dios decía. Y encima tenían el cinismo. El cinismo es como un necio que está esperando algo que sabe que no tiene por qué estar esperando. Que Dios le confirme lo que ellos hablan de su propio sentimiento, de su propio espíritu. Encima esperan eso. Yo creo que esta palabra se refleja mucho con hoy en día. Hay muchos que hablan de su propio sentimiento, hasta aún de su propio sueño, que no son sueños de Dios, porque hay sueños de Dios. Muchas veces hablamos con el hermano Evi, cosas que realmente son de parte de Dios, pero cuando no es, te das cuenta que es de uno no le dan importancia. Pero hay gente que le da importancia hasta los sueños o cosas que cree imaginar, inventa a su manera y manipula la palabra, como leímos al principio, con astucia. Dice que hablan cosas de ellos, ¿sí? De su propio espíritu, y nada han visto, dice. Pero fíjese lo que dice bueno, le habla de una manera terrible en el 4, no, zorras le dice, ¿no? Pero en el 5 dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Ustedes saben lo que está diciendo eso? ¿Qué puede significar? Antes había guerras físicas contra espada, contra carros, contra caballos. Ahora entendemos que no luchamos contra carne ni sangre. Pero estas huestes, estas potestades trabajan aún en hombres con apariencia de piedad. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que la palabra de Dios nos está advirtiendo que para este tiempo se iba a volver a repetir, pero en acciones ya no físicas, sino espirituales. Le está reclamando a estos hombres, están profetizando a su gusto, a su manera, lo que sienten, lo que creen. Y encima esperan que yo le conteste, dice. Aún así tengo un reproche más. Ni siquiera reforzaron mi pueblo para que el día de la batalla resistan. ¿Cuántos vieron a algunos hermanos que hoy en día están echados en el mundo o que son, parece que inútiles, no sirven para nada? Sin embargo, otro tiempo, aleluya, bla, 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 andaban ahí saltando. ¿Por qué? Porque a estos hombres que los engatusaron con su astucia y lo hicieron creer que eran algo, un día llega el día de la prueba, el día de esa batalla contra su propia vida, y no pueden resistir.
por no ser edificados con la palabra sincera, la palabra genuina del Evangelio de Jesucristo, que transforma las vidas, que cambia la vieja persona a una nueva persona. Amén. A una fidelidad. Apartarse, estamos en tiempo de festejos. Y que dicen otro, ay, basta, escuché el otro día que hablaba uno, ese Dante Hebel, también otro usado por el diablo. Usado por el diablo, que dice, a mí me gusta el arbolito, infunde para que otro siga su tibieza, su levadura, para que otro crea en un momento que es algo, y el día de la prueba caiga. Y caer no significa en algo que sea notable, que Dios no lo perciba más. Puede hablar lindo o cantar lindo, lo que quiera, pero para Dios ya no existe. Porque a ciertas cosas vas a ver que los frutos son lo que te van a dar evidencia. Ciertas capacidades no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y que todo debería poder. Todo el Hijo de Dios tendría que poder tener la capacidad de perdonar genuinamente, ser apacible genuinamente. Eso no significa ser profeta, evangelista, pastor, ministro, no. Eso es natural. Eso nada más. Esa capacidad natural. Nada más. No tiene. Ayunar. No necesita ser un superapóstol. Terrible, hermano. No necesita, porque hoy en día se pone cada título porque parece así un letrero así. ¿No? Todos podemos ayunar. Todos pueden consagrarse a Dios. Pueblos enteros, dice que hasta los niños ayunaban, oraban, se consagraban a Dios. ¿No puede? Fíjate por qué no puede. Fíjate por qué hay limitaciones. ¿Por qué hacer la vista gorda a ciertos festejos que no son del Señor? ¿Amén? ¿Seguimos leyendo? Entonces, entendemos ahí que les reclama por qué no edificaron alrededor de mi pueblo algo que los proteja en el día de la batalla. Es un reclamo. Y yo vi muchos que hoy están perdidos. Ya no son como uno tenía la esperanza que sean grandes varones, mujeres de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. En el 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ahí dije como un cinismo, esperan, encima esperan. Dice, ¿no habéis visto visión? En el versículo 7. Dice, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová. ¿No habiendo yo hablado? El 8 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. Por tanto, vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Amén. Yo estoy contra vosotros. Dios es el que levanta. Nosotros no nos levantamos. Nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Pero el que se levanta es nuestro Señor. Estamos ahora preparándonos para salir a evangelizar. Yo quiero que tome poder, que tome confianza, que nosotros estamos para eso, para ir a derribar esos muros. Si algún viento tempestuoso que ahora vamos a leer Dios va a usar, simbólicamente significa sus soldados, sus ministros. Sus ministros son los que van a levantarse, a derribar toda esa clase de muros que no sirven, que no protegen, más bien que son para muerte. Apartan almas para muerte. Dice, estará mi mano en el 9 contra los profetas que ven vanidad y adivinación mentira. Dice, contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel. ¿Qué entiende con respecto a esto? ¿Le viene, no, a la mente? Estos no estarán escritos. ¿A dónde? En el libro de la vida. En este tiempo, como espejo vemos,
Todo esto que un día dicen, pero Señor, hicimos milagros, todo en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Van entendiendo? ¿Me van siguiendo, no? Ni a la tierra de Israel volverán. Dice, y sabéis que yo soy Jehová el Señor. Dice, si por cuanto enseñaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. ¿Me van siguiendo? Lo que las palabras que yo le dije al principio, ¿le van reflejando lo que estoy leyendo? Diciendo paz cuando no hay paz. Tu familia va a ser restaurada. Sí, el Señor vino a restaurar las familias, a restaurar tu economía. Si el mundo se tiene que perder, si el mundo se tiene que destruir y los hijos de Dios ser arrebatados y salvos. ¿Qué mensaje es ese del diablo? Dice, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Cosa que no sirve. Di a los, dice, recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia, dice, torrencial, y enviaré piedras de granizo que la harán caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la cubristeis? En el día de la prueba, cuando llegan estos varones, mujeres que fueron edificados de mala manera, con astucias y no con palabras sinceras, el día de la prueba, vemos que caen. Y hay un hermanito que, como estamos transmitiendo por internet, no voy a decir nombre, pero realmente nos ponemos tristes y le preguntamos, ¿dónde está el profeta, el evangelista? Ahora lo vemos tomando bebida alcohólica, festejando de River, revoleando la camiseta. No es por burla. La palabra de Dios dice que le van a preguntar, ¿y dónde está eso que con barro suelto embarraste? ¿Dónde está eso que te edificaste, que parecía firme? ¿Dónde está? El Señor mismo permitió que sea destruido, porque lo que no es legítimo, Dios no lo quiere. Dios no recibe las cosas que no son legítimas. Es para su bien, porque los que son hijos de Dios, aunque sean destruidos, tienen que humildemente recibir la misericordia de Dios y levantarse humildemente. Así dice en el 14, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá y seréis consumidos. ¿Qué dice? Y encima será descubierto su cimiento. ¿De eso lo que es el cimiento? El principio de lo edificado. Uno dice, ¿por qué esta casa está así, torcida? Cava un poquito. Alguno que sabe, el hermano que sabe, seguramente cuántas veces habrá hecho nuestro hermano Evi. O no, hermano, habrá encontrado una construcción por ahí medio raro, rajado acá, cava un poquito y después ¿qué le dice al dueño? Sí, pero acá te hicieron sin encadenado. ¿O no? Varias veces, ¿no? ¿Vio? Y será descubierto tu cimiento. Porque la palabra que fue edificada en sus corazones, en su vida, no era la legítima palabra del Señor, sino era palabra de astucia para conquistarlos, nada más. Y se confiaron y creyeron. Y el día de la prueba fue descubierto su cimiento. Porque fuiste alimentado con este alimento que no sirve. Dice, miren,
descubierto su cimiento, y caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy el Señor. El 15 dice: cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con todo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. El 16 dice: los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. El 17 dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Acá ya vamos a otro aspecto. Acá ya no habla de los varones ministros que enseñan mal. Acá ya está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Las iglesias. La participación de la iglesia. Dice: y tú, hijo de hombre, dice, ¿no? Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas.